la parte de la inversión siempre lo voy a ver en la parte del capital, que es el dinero que nunca se va a mover porque existe un acta constitutiva. ¿Estamos? Compañeros, ¿sí lo vimos esto, chicos? ¿Sí lo vi aquí con ustedes o fue con otro grupo? No. ¿No he tocado esto con ustedes? Bueno, rápidamente. El balance general se corta en tres partes: activo, pasivo y patrimonio. La parte de la inversión siempre se debe de colocar en el capital, es decir, con lo que inicia mi empresa, o de decirlo de otra forma, lo que vale la empresa. Ese dinero o ese capital con el que cuenta la empresa inmediatamente se tiene que invertir en activos fijos o activos no corrientes. Es decir, en esta parte de los activos es donde viene la famosa producción. Yo necesito de maquinaria, yo necesito de métodos de transformación para generar un producto. Y ese producto yo lo pueda poner a la venta. Y en ese momento nace el estado de resultados. ¿Sí se entiende? Es decir, la inversión, lo que vale mi empresa. Ese dinero lo tengo que mover. ¿Y dónde lo voy a mover? En mis activos. Porque mis activos es lo que me va a dar a producir ese beneficio que yo voy a contraer. Y al mismo tiempo que yo genero esta producción, me tiene que generar ventas. Y de estas ventas nacen las cuentas de bancos, clientes, deudores, almacén principalmente. Y al mismo tiempo que yo genero derechos, también voy a generar obligaciones. Aquí yo voy a generar pasivos, voy a generar, proveedores, acreedores, documentos por pagar, entre otros. ¿Acreedores cuándo es? Disculpe. Ok. Hay dos cuentas, deudores y acreedores. ¿Estamos? Acreedores diversos. El acreedor nace a través de un préstamo. Pero, a diferencia del documento, el acreedor no existe una formalidad. Es decir, si la compañera me dice a mí, présteme 100 pesos, entonces yo agarro, se los doy. Y no existe un documento, y mucho menos es un proveedor, porque existe una amistad. Ese acreedor es una parte de los famosos préstamos internos. Pueden ser aquí hasta familiares, papás, hermanos, compadres, amigos, los que le inyectan capital a la empresa. ¿Podría ser algo formal y el acreedor algo informal? Así es. El acreedor, tanto el deudor, se vuelven prestamistas, pero obviamente no existe un contrato de por medio. Por ejemplo, si yo le presto a la compañera, ¿ella qué se transforma para mí? Acreedor. No, deudor, porque ella me debe dinero. ¿Yo qué soy para ella? Un acreedor, porque ella me debe. ¿Se entiende? Si yo le presto dinero a ella, es su contraparte, digamos. Así es. La parte deudora es cuando a ti te deben dinero, pero no existe un documento. Solamente aquí, en la deudor y acreedor son aquellas personas que se prestan dinero, pero no existe un contrato de por medio. Aquí entran los amigos, los compadres, familiares, las personas de alta confianza. Personas que le prestan a la empresa y que saben que en algún momento de la vida te van a pagar. Entonces el deudor presta. Así es.
No, al No, al el deudor le acreedor presta. Mira, Es que depende de la posición en la así que es correcto. Mira, volvemos al ejemplo. Yo te presto a ti 200 pesos. Yo te presto. Tú a mí me debes dinero. En mi contabilidad mía, yo te tengo en deudor. ¿Por qué? Porque yo digo, este dinero yo lo presté. ¿Cuándo me lo vas a pagar? No sé. Ese es en mi contabilidad. En tu contabilidad, tú vas a figurar como acreedor. Quiere decir que tú me debes a mi dinero. ¿Cuándo me lo vas a pagar? No sé. Pero nada nos amarra. No hay una formalidad. ¿Sí se entiende aquí esta parte? Sí. Ok. Por lo mismo, cuando son acreedores, bueno, deudores o acreedores, no puede haber como una demanda porque no hay. Así es. Aquí se pierde la amistad, ¿no? Si bajamos a niveles hasta entre familias, ¿no? Ya no me habla porque pues, ya no me pago. Sí, no, o sea, se pierden amistades. Pero bueno, es más o menos esto, compañeros, para que ustedes puedan ir interpretando el balance. La parte que ustedes vimos en las últimas dos clases, entre diario, mayor, balance y resultados, es para que ustedes pudieran conocer un poquito cómo se genera o cómo se arma un balance. En proyectos de inversión no tendríamos que ver esto, tendremos que ver la composición, es decir, ¿qué origina todo esto? Entonces, repito, el proyecto de inversión nace a través de una idea. Esa idea me genera una inversión. Para que de esa inversión yo pueda tener una utilidad. Cuando a mí el proyecto es aprobado, cuando ya me dan visto bueno o ya tengo el dinero, entonces aquí nace la contabilidad, nacen las finanzas. Es decir, ¿cómo voy a distribuir yo mi dinero a través de la vida? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Es decir, mi patrimonio es lo que vale mi empresa. Es el dinero que yo tengo, es lo que yo voy a invertir para mi negocio. Al tener este dinero, yo lo tengo que invertir. Esa inversión me tiene que generar a mí una producción. Ejemplo, creo que sí ya lo habíamos visto. Contigo, compañero, con lo del mototaxi. Sí eres tú, ¿no? Sí. ¿Cuál es, No me acuerdo. en esta esencia, cuál es tu motor de producción? La moto. Si no tiene moto, pues no genera ventas o ingresos. ¿Estamos? Llévelo a la empresa. El dinero lo tengo que invertir en la maquinaria, en mi terreno, en mis activos fijos, en lo que no se pueda mover. ¿Por qué? Porque si este dinero que a mí me dieron o me asignaron, el día que fracase la empresa, ¿sobre qué voy a irme? Sobre esos activos. Sobre los activos, porque ese es el valor de la empresa. Estos, Ahí se mide su liquidez, ¿no? claro, estos activos forman parte de mi patrimonio y mi patrimonio forma parte de mis activos. Por eso se le llama activos fijos, porque son los medios de producción. Es algo que se vuelve la base de mi empresa. Es como el compañero, ponemos el ejemplo. Si él no tiene la moto, pues no genera ingresos. Su moto para él es su activo fijo, porque es su fuente de ingresos. Y al mismo tiempo, cuando ya tienes la parte de los fijos y ya tienes el patrimonio, esas mismas necesidades te van a llevar al banco, a los clientes, a los deudores, al almacén. Y al mismo tiempo de aquí vas a contraer deudas, pasivos, impuestos, préstamos, todo lo que sea de carácter económico. ¿Sabe? Entonces, ¿hasta aquí estamos bien, compañeros? Sí. Sí. Ok. Vamos viendo. Vamos viendo aquí. Yo tengo esta parte. Yo tengo mis bancos, mis clientes, mi almacén, mis deudores, mis proveedores, mis impuestos, mi capital, mis ventas y mis gastos. Por otro lado,
yo quiero crecer. Para crecer, yo necesito un préstamo. ¿Estamos? La inversión nace del préstamo. Es decir, yo necesito dinero para crecer. En proyectos de inversión, yo tengo que ver las cuentas que mueven a mi empresa. Es decir, el banco, ¿cómo regula mis cuentas? ¿A través de qué? No. ¿Cómo puedo yo saber que mi dinero está bien manejado? ¿Cuál es ese documento? Estado de cuenta. Estado de cuenta. El estado de cuenta es lo que mueve mi dinero. Es algo que no es rotativo. ¿Los clientes son rotativos? Sí. ¿Por qué? Porque nacen a través del crédito. Es decir, lo que a mí me deben. ¿El almacén es rotativo? Sí. Porque también yo voy a disponer de... Así es. Es decir, aquí la producción, y como dice la compañera, a través de la venta y la compra. ¿Los deudores se mueven? No. ¿Por qué? Porque los préstamos no van a ser constantes, van a ser tal vez fijos. Yo le pueda pedir hoy 100,000 y se los pago de aquí a 2 años o a 1 año, o yo voy a saber cómo se los voy a ir pagando. Pero al final esto no es representativo. ¿Proveedores se mueven? Sí, porque yo no voy a saber la liquidez que va a tener cada uno de ellos. ¿Impuestos se mueve? Sí, porque yo no sé también cómo se está moviendo mi dinero. ¿El capital se mueve? No, porque esto ya es fijo de mi inversión. ¿Las ventas se van a mover? Sí. ¿Los gastos se van a mover? Sí. Ahora bien, la regla me dice que yo debo de considerar 2 cosas: la solvencia económica que tiene mi empresa y la liquidez de pago que yo tengo. Aquí yo tengo que empezar a hacer un estudio de mis cuentas. Ahora sí, me dice activos corrientes. Es decir, ¿El error es que dijo que sí se mueve o que no se mueve? no se mueve. Y aquí viene lo siguiente: mi solvencia. ¿Tengo la solvencia para yo respaldar un préstamo? Es lo que yo voy a averiguar. La fórmula me dice: mis activos corrientes, que se conforman del banco hasta deudores, ¿cuánto me suman? ¿Cuánto me suma esto? 1.400.000. 1.400.000 pesos. Al mismo tiempo tengo pasivos. Mis pasivos se van a mover de mis proveedores hasta mis impuestos. ¿Esos van a ser pasivos? Así es. 500. 500,000. Es importante, compañeros, que conozcan las cuentas de pasivo. ¿Sabe? Los activos eran de bancos a deudores. A deudores, así es. Los pasivos generas de proveedores a impuestos. Si hubieran Pasivos documentos... circulantes, ¿sí? Así es. Sí, ok. Si hubieran documentos por pagar, si estuvieran aquí IVA por pagar, forman parte de mis pasivos. ¿Estamos? Es decir, mis derechos y mis obligaciones. Y la norma me dice que voy a dividir, es decir, 1.400.000 entre 500,000. ¿Cuánto me da? Ay, yo tengo también. 2.8. Ok. Eso. 2.8. La liquidez voy a hacer exactamente lo mismo. Tengo 1.400.000 menos mi almacén, 400,000, entre mis
deudas, proveedores. ¿Sí se entiende? Los 400. El total de mis activos circulantes son 1.400.000 menos mi inventario. Mi inventario es el almacén. Menos 400 entre 500.000. ¿Cuánto me da? 1.300.000. 2 1.000.000 entre 500.000, 2. menos 400.000. El inventario es el almacén, ¿sí? ¿Perdón? Inventario es almacén. 1.300.000. 2, solo es. ¿Ah? ¿Cuánto le debo? 2. Ok. Hasta aquí dudas, compañeros. ¿Por qué no 2.8 y otro 2? Ah, porque aquí le están restando el almacén. No, Aquí no pero está. espera, ¿cómo se podría decir que es el 2.8? Ah, a eso voy. Pero a ver, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Hay problemas? Ok. A eso se le llama solvencia. Sí. Esto es la solvencia. Esto es liquidez. Los 1.400 ¿Cuál? son los activos circulantes. Así es. De bancos hasta deudores. Sí, Los exacto. 500.000 va a ser La suma la suma de los proveedores y de los los impuestos. Así es. Esto puede variar, compañeros, ¿eh? Las cuentas de pasivos siempre van a ser mis pasivos corrientes. Lo mismo van a ser mis activos. Ok. Eso ya me lo había enseñado hacer un profe, pero no me acuerdo. Hasta aquí. ¿Dudas, compañeros? Dijo que de bancos a deudores son A deudores, sí. pasivos. Son activos, compañeros. Perdón. Me sentaré tantito. ¿En su trabajo se la pasa sentado o parado? Depende. Por ejemplo, hoy se pelearon dos señoras en la empresa. Pues, Eso hizo su día más divertido, ¿no? Sí. sí. Profe, ¿y también tiene que hacer eso todos los días o nada más es como temporal? O cada cierto. Cuando te lo pide el dueño, te podría decir que cada mes tengo que hacer esto. ¿Por el cierre del inventario de cada mes? No me lo sé. Sí, los cierres es lo más duro. ¿Qué son? Bueno, pero para eso están los auxiliares, para tener todo. Ajá. Yo nada más lo pulo esto. ¿Hasta aquí, compañeros, dudas? No. ¿Seguimos? Sí. Ok. Ahora sí. Yo tengo mi solvencia y tengo mi liquidez. Esto lo voy a dividir entre 100. ¿Cuánto me da? 0.28. 0.028. 0.028. ¿Estamos? ¿Cuánto me da acá? 0.02. Ahí estamos. ¿Sale? Viene una regla, compañeros. Más o menos veámoslo así. Si me da mi punto 456.450, un ejemplo, si me sale 4.456, ¿sube o baja? Sube. Entonces me quedaría punto 45. Sube. ¿Sale? 46, ¿no? 46, perdón. Sube. Si está en 5, Baja. queda. Entonces va a quedarme punto 45. ¿Estamos? Ok. Entonces, yo tengo punto 02. Como tengo mi 8 decimal, ahora va a quedar, bueno, punto 02. 8 va a quedar punto 03. ¿Sale? Y este queda igual. ¿Estamos? Sí. Mi solvencia económica
me dice que yo puedo endeudarme 3 puntos por arriba de mis activos. Es decir, este 3 para mí representa que yo no debo de rebasar 4 millones. Mi empresa no puede soportar un préstamo de 4 millones. No podemos pagarlo. De 3 todavía. Sí, de 3 sí, de 4 no. Yo no puedo pedir un préstamo pues aquí estamos hablando de miles, compañeros. Entonces va con respecto al capital, el 1. Claro, Okay. ese es tu guía, mira. Tu empresa vale 1. Ajá. Tú vas a endeudarte con 3. Es lo que más puedes endeudarte. Puedes endeudar. No puedes endeudarte más allá. Creo que lo hago. No puedes endeudarte más allá, porque entonces tú entrarías en crisis o vas a entrar en problemas, perdón. Así El como préstamo yo. depende de la suerte. Así es. Sí, debes la tanda. Esta es tu solvencia. Si a ti te preguntaran hasta cuánto mi empresa puede endeudarse, es hasta 3 millones de pesos. 4 representa un riesgo. Menor a 3 millones, mi empresa sí puede endeudarse. ¿Por qué? Porque tengo yo esa capacidad. Obviamente, aquí es donde entra ya la mañosidad de uno, ¿no? ¿Queremos más dinero? Pues inflo clientes. Hay cuenta, hasta para hacer fraudes, compañeros. Hay que ser inteligentes. Sí, hay que saber qué cuentas vas a mover. ¿Bancos puedes mover? No, porque hay estado. Te rige un estado de cuenta. ¿Clientes sí? Sí. Aquí sí puedes mover, porque las empresas no van a saber quién te debe, de modo que vayan investigando quién te debe. Podemos mover los rotativos. Así es. Clientes y almacén. Deudores no, porque son fijos. Esas personas las son revisables en base a declaraciones anuales. Pero clientes y almacén puedes hacer maravillas. Supongamos que el capital fuera de 500,000. Entonces, ahí en la solvencia no podríamos pedir, bueno, podríamos pedir hasta un préstamo de 1.500.000. Ándale, sería por 3, ¿no? Pues tu misma, pues intentémoslo. ¿Cuánto te da aquí? Es que el capital no afecta si lo cambiamos. Por eso era... Pues no, realmente no. Realmente no. Por eso preguntaba, si por si el capital fuera 500,000, ¿podríamos pedir un préstamo hasta 1.500.000? No, no. Recuerda que la parte de la solvencia te lo indican tus activos y tus pasivos. Es decir, Que es más o menos lo que trabaja tu empresa, ¿no? no tan así. Haz de cuenta, la solvencia es lo que te dice cuánto tienes, cuánto debes, cuánto tienes de utilidad. Nada más. Si te das cuenta, no estamos tocando estas cuentas, ventas y gastos. Únicamente la solvencia es el estudio de tu balance general, de tu estructura nada más. Es decir, lo que vale tu empresa nada más. ¿Por qué? Porque si tú no me llegas a pagar a mí los 3 billones de pesos, vamos a ponerle 3. 3 es el máximo, ¿sale? ¿Cuánto vale la empresa? ¿Cuánto vale tu empresa? 1. 1 millón en activos fijos. Aquí yo ya te quité 1. Si yo te recaudo la cuenta de bancos, ya tengo 600. Si te congelo tu almacén, ya recuperé mi dinero. Más mis intereses, puede ser aquí o tus clientes te los quito. Eso es así. Todo lo que tú debes, lo que te deban, ahora pasa a ser mío, ¿no? Claro, esto es así. Pero nos estamos brincando algo, los activos fijos. Primero traten de entender esto, Sí, compañeros. pero todavía te Así es. quitarían lo que sería tu, como si fuera una hipoteca, ¿no? Al final me voy a ir contra tu maquinaria. Pero ahorita primero entiendan esta parte, ya para que en la próxima semana entremos de lleno a los activos fijos. Es decir, compañeros, yo los estoy llevando en el básico 1. No va a ir a la regla de Texas. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿Compañeros? No. ¿Estamos bien hasta aquí?
Sí. ¿Por qué entre 100? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué se dividió entre 100? Para sacar el porcentaje. Ah, ok, ya. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Ok. Entonces, mi puntuación me dice, yo puedo endeudarme 3 puntos arriba de mis activos. Con 3 puntos yo puedo endeudarme. Quiere decir que mi empresa me genera 3 puntos por arriba de mis ventas. Ahora bien, la solvencia me indica la capacidad de la deuda, es decir, hasta cuánto puedo endeudarme. Pero por otro lado yo tengo que ver mi liquidez de pago. Y observemos bien esto. Mis activos corrientes o circulantes les resto el almacén o el inventario. ¿Por qué? Porque es lo que voy a rotar. Al yo realizar ventas, voy a afectar al almacén, porque va a ser la entrada y la salida de la mercancía. Por eso me dice que a mis activos le reste mi almacén, porque es lo que yo desconozco cuánto me puedo endeudar. Y lo voy a dividir entre mis pasivos. Y me dice que yo tengo 2 puntos por abajo de mi solvencia. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo 2 puntos de liquidez. O sea, yo te voy a ir pagando de acuerdo a mis ventas. ¿La empresa puede liquidar el préstamo? Sí, porque mi solvencia es de 3 y mi liquidez es de 2. Lo que hace a mi empresa que sí puede pagar y absorber esa deuda. Si mi liquidez hubiera sido a 4, el préstamo no puede pasar. ¿Por qué? Porque mi solvencia no me da para pagar. La solvencia es hasta mi capacidad de pago o mi capacidad de deuda. Y la liquidez es lo que mi empresa me genera para yo poder pagar esa deuda. Y en este caso me dice que yo tengo 2. Hasta aquí, compañeros, ¿dudas? ¿Puede repetir Sí. lo Sí, es que no lo lo que entendí. la empresa hace? ¿Este? Ajá. Ok. Para mí el punto 02 me dice que es la liquidez. Mi empresa vale 3. ¿Estamos? Es lo que yo puedo endeudarme. 2 significa que yo sí puedo pagar 2 puntos por abajo del 3. Quiere decir... O sea, en efectivo, algo así, digamos. algo así. no tan así, o bueno, más o menos. Pero que tengo un margen todavía. Así para es. poder pagarlo. Si es más, es decir, yo me endeudo con 3 y pago 2 y tengo 1 Debiendo todo. para reinvertir. O sea, tienes 1 de utilidad. Y si fuese ahí 1, Aquí, ajá. si fuera así, quiere decir que tú tienes 2. O sea, pagas 1 y te quedas con 2 de utilidad. El punto es que sea menor. Así es. Oh. Si estás por abajo, por así decirlo. Si aquí, por lo que decía, si aquí fuera 4 y aquí fuera 2 o 3, Sigues debiendo dinero y ya no tienes liquidez. pues no tienes liquidez de pago. O sea, nadie te va a prestar dinero. Tienes que siempre estar por abajo de tu solvencia. ¿Por qué? Porque tú aquí tienes 2, quiere decir que tu empresa vale 3, pagas 2 y te queda 1. Ese 1 es tu utilidad, que se conforma por la nómina, los impuestos, el pago, y obviamente pues, tú tienes que generar utilidad para ti. Hasta ahí, compañeros. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entiende, compañero? ¿Tú, compañera? ¿Te perdí? ¿No te perdí? No, creo que sí, pero ya después van a venir las dudas. O sea, creo que sí lo entendí. No es difícil esto. Únicamente tienes que guiarte por esto. Por eso es que para el examen, tu mejor amigo, la libreta. ¿Sí subiste los ojos? No, es que no tengo bueno, o sea, lo tengo puesto a veces, me llamo, como que me siento, ¿y sabes? Aparte ahí con eso. Ok.
De estos dos emana una siguiente fórmula. Me dice, mis cuentas por cobrar, entre mis ventas por 360 días. Imaginemos que aquí yo tuviera cuentas por cobrar y tuviera yo aquí 400,000 pesos. ¿Estamos? Imaginemos. La razón del circulante me dice a mí, o me va a decir, cuánto es lo que produce mi empresa mensualmente o diariamente. Y es decir, ¿por qué mis cuentas por cobrar? Porque mis cuentas por cobrar es lo que yo dejo pendiente, son los contratos o las deudas que yo genero a través de mis clientes. Es decir, es dinero que yo no tengo, pero está pendiente de pago. Ahora sí, voy a dividir mis cuentas por cobrar entre mis ventas y lo voy a multiplicar por 360. ¿Por qué no por 365? Porque son los 5 días hábiles que representa para mí el calendario. ¿Estamos? No. ¿Cuentas por cobrar entre qué? Entre tus ventas por 360 ¿Cuentas días. por cobrar entra en activo circulante? Claro. Profe, ¿hay que dice razón del circulante? Sí. Las cuentas por cobrar son de 400,000. Entre las ventas, 180. 180,000. 180. ¿Sí? Ok. Mi empresa diariamente me genera 180 pesos diarios. Si esto lo multiplico por los 30 días del mes, ¿cuánto equivale? ¿Por cuánto? Los 30 días del mes. 5,400. ¿Perdón? 5,400. ¿Y si no me intentas 800,000 por 5,400. Quiere decir, Primero haces 400 entre 800 y le das la fuerza salida. para mí, 180 representa mi utilidad diaria. ¿Estamos? Estos 180 para mí es mi margen de venta. Es decir, a pesar de que yo tengo 800,000, mi utilidad se va a conformar por el préstamo. Vean cómo impacta un préstamo. A pesar de que la empresa genera buenas ganancias, el préstamo sí me pega, sí me pega. Quiere decir que yo tengo que producir 180 pesos diarios para poder pagar mi deuda de 2 puntos. ¿Sí estamos? ¿Sí se entiende aquí esta parte, compañeros? ¿O no me explico bien? Miren, véanlo así. 3 es hasta donde yo puedo endeudarme. 3.300.000, lo que ustedes lo quieran ver. Pero 3 es mi margen. ¿Estamos? 2 es mi liquidez. Y me sobra 1 para que yo disponga con ello lo que yo quiera. Es mi utilidad. 180 de mis cuentas por cobrar entre mis ventas por los 360 días, quiere decir que yo tengo que vender 180 pesos. Diarios. Así o al es. mes, 5,400. Estos 180 pesos diarios yo lo tengo que vender y debe de ser fuera de mis ventas y mis gastos. Miren, más o menos véanlo así. Un hotel, ahí donde yo laboro, se compone por lo que vendes y por lo que ganas. ¿Estamos? En el hotel, diario, la gente trabaja. Hacen limpieza,
va el contador, los recepcionistas. Vayan o no vayan clientes, yo tengo que pagar salarios. Si no vendo, pues no genero salarios. Pero en el hotel siempre te va a generar gasto. Y en cualquier comercio, todo es gasto. Tienes que generar ventas mínimas. Si yo me voy a miles de pesos, yo esto lo podría decir, yo tengo que vender 1,800 pesos diarios. O yo tengo que vender 18,000 pesos diarios. De acuerdo al monto del préstamo, me indica a mí la liquidez que yo tengo que vender. Vean nada más cómo aquí tengo yo 3 momentos. 1. ¿Mi empresa tiene la capacidad de pedir un préstamo? Sí. ¿Hasta cuánto yo? ¿Cómo debe de ser mi liquidez de pagos? 2 puntos abajo del 3, para que tenga uno que me respalde. Y mis ventas, por la razón del circulante, me va a decir a mí cuánto es lo que yo tengo que vender mínimo para poder pagar o tener esa liquidez. ¿Sí se entiende aquí? 3 es lo que vale mi empresa. 2 es lo que yo tengo que pagar. Y 3 es lo que yo tengo que vender para poder pagar esa liquidez. Y al mismo tiempo yo tengo que dejar un colchón para pagar nóminas o gastos que pudieran contraer la empresa. ¿Sí estamos? Sí, o sea, como esos 180 son lo que, aparte de todas tus actividades diarias, son lo que tienes que generar. Sí, eso es lo que tienes que generar diario. ¿Hasta aquí dudas, compañeros? No. En el caso de que saliera, por ejemplo, menor, ya nos daríamos cuenta desde el inicio, ¿no? O sea, ya no tendríamos que hacer el siguiente. ¿Cuál? ¿Este? Ajá, o sea, supongamos... Que no podríamos perder el préstamo, ¿no? Ah, claro, claro. Bueno, la base de todo esto es este. Tu liquidez. Esa es la base. Tú no puedes pedir un préstamo si la empresa no tiene liquidez. Porque no tendría sentido. Así es. Que muchos lo hacen, no tienen liquidez, pero necesitan del préstamo. ¿Por qué? Para reactivar tu empresa. Y aquí es donde tú tienes que mover las cuentas hábilmente. Muchos lo hacen. Bueno, yo lo he hecho. Eso pasa cuando las empresas se ven muy presionadas de dinero. O hasta véanlo así entre nosotros mismos, ¿no? No tengo dinero, no tengo ni cómo pagarte, pero tengo que inventar mentiras para que me prestes dinero. Ya cuando me prestes, pues yo lo invierto y a ver cómo lo saco y te pago, ¿no? Ya si no te pago, bueno, caería aquí, ¿no? ¿Sale, compañeros? Sí. Ok. Hay que tener muy presente el 3 y el 2. ¿Estamos? Este no me interesa tanto, porque al final del día yo voy a generar pagos. ¿Estamos? Ahora sí, ahora viene lo complejo, compañeros. ¿Alguien tiene papel de baño? ¿Sí tienes, compañera? Tengo un pedacito así. Ah, sí, con ese es suficiente. Ahora sí viene lo delicado. ¿Están de acuerdo que una proyección o un proyecto de inversión tiene que ser a largo plazo? Es decir, yo invierto hoy, pero mañana no voy a generar la utilidad. O sea, tengo que empezar a descomponer muchos rubros. Si lo vemos así, esta es mi empresa. Y sobre todo tengo la parte de ventas y tengo la parte de operación. Cuando yo tengo el dinero, tengo que invertir en mi propia empresa. Es decir, yo tengo que empezar a ver los trabajos que va realizando la gente de ventas y la gente de operación principalmente. Porque al final este es el que me tiene que responder por el dinero.
Es como aquí en la UNIT, compañeros. Los promotores de ventas les tienen que fijar metas. ¿Sabes qué? Para el ciclo escolar 2020, tú tienes que ingresar mínimo 400 alumnos. Mínimo. Y la directora o el director, tiene que empezarles a dar dinero. Es decir, para los pasajes, para los trípticos, para los folletos, todo eso. Porque es dinero, es gasto. Toda esa inversión se tiene que recuperar en base al alumnado. Pero no nada más es así de hoy para mañana. Se tienen que poner metas fijas. Es decir, esto para mí representa el año 2020. Los préstamos por lo regular serán como mínimo a 1 año, a 3 años, a 4 años. Si yo me voy a endeudar 3 años, para mí sería 2021, 2022 y 2023. ¿Estamos? En esos años, yo tengo que... ¿De cuánto fue mi solvencia? Me solvencia 2.2. Del punto 02. ¿Estamos? No es la liquidez, ¿no? La solvencia ¿De cuánto fue? 0.3. Ok. 0.03. Punto 03. ¿Estamos? Mi cuenta de banco para los 3 años van a ser del 2%. Voy a separar las cuentas. ¿Cuáles son las de liquidez? Perdón. ¿Cuáles van a ser las de liquidez? Clientes, almacén y cuentas por cobrar. Esas son cuentas de liquidez. Tengo que apurarme a liquidar estas cuentas. ¿Por qué? Porque son las que más me rotan a mí el dinero. Y tengo otra cuenta, la de solvencia, es decir, la de deudores y la de bancos. Ellos también son de solvencia. ¿Estamos? Deudores y bancos son de solvencia. Así es. Deudores y bancos de solvencia. Clientes, almacén y cuentas por cobrar son de liquidez. Ahora sí, esta de bancos le voy a aplicar la tasa del 3%. Voy a incrementar. Cada año yo voy a incrementar 3%. Porque es lo que se mueve mi dinero. 3 es mi solvencia. 3 es mi crecimiento. Es mi crecimiento económico que yo voy a tener año con año. Esto se le llama proyección financiera o proyecto de inversión. Es decir, mi proyecto el día de hoy vale, yo del banco tengo 600,000 y mi proyecto empresarial va a tener un crecimiento del 3% y lo voy a reflejar hasta el 2023. Háganlo, compañeros. A ver, 600,000 por .03, ¿cuánto me da? 660,000. 18,000. 18,000, hace 18,000 más 600,000. 1, 2, 3, 8, 618,000. Quiere decir que para 2021 yo debo tener en el banco 618,000. Para 2022 yo debo de tener 618,000 por .03 y voy a hacer exactamente lo mismo. Para 2023 voy a hacer exactamente lo mismo. Lo mismo voy a hacer con clientes, pero con el .02. ¿Sale, compañeros? Okay. También con almacén, deudores y cuentas por cobrar. Sí, únicamente van a hacer esto. Únicamente van a hacer esto. ¿Podrías, por favor, repetir cuáles son para cuentas de liquidez para anotarlas bien? Clientes, almacén y cuentas por Bancos Ah, ok. ¿Y de solvencia? y de deudores deudores y bancos son para solvencia. Así es, Deudores y bancos. solvencia. Clientes, almacén y cuentas de liquidez. ¿Por qué solvencia dijimos? Porque estas dos cuentas son las que me pueden solventar un golpe.
El banco representa mi ahorro y los deudores son las personas que puedo recurrir para que me presten dinero. ¿Estamos? Sale, compañeros. Arránquense. Profe, era clientes, almacén y qué. Entonces Y cuentas por cobrar. ¿2021 qué dijimos? Hasta 2023. Son 618,000, ¿no? Ahí está el ejemplo. Síguete con lo demás.